Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Al Filo de la Patria. ¿Cómo están todos nuestros audioescuchas y audiovidentes? Hoy tenemos un invitado muy especial, un referente de la tecnología al sur del Ecuador. Como tal, él hoy es director de la Dirección de Tecnología y TI de la UTPL y es uno de mis referentes. Tenemos aquí al doctor Nelson Piedra, invitado. Bienvenido. Gracias, Camilo. No sé si nos puede contar un poco de, no sé, trayectoria, una breve introducción de estudios para los que están viendo. Es una de las personas que más publica de la técnica, por si acaso, así que aquí le damos paso para que se autopresente y nos cuente un poquito de su trayectoria. Oh, chévere, muchas gracias Camilo, Jonathan, por crear este espacio para poder aprender, ¿no?, con ustedes de grandes temas seguramente que van a ir cubriendo a lo largo de estos episodios, que van a tener Claro. seguramente muchísimos. Bueno, soy un lojano con una idea de que Loja no termina en el Villonaco. Después del Villonaco hay mucha vida y creo en un concepto local. Creo que hay mucho que puede darle el mundo a Loja, pero también creo que Loja puede entregarle mucho al mundo, ¿no? Y eh, ¿qué he hecho en la parte profesional? Bueno, he podido coincidir en un tiempo que es súper interesante en el que he podido desarrollar temas ligados a algoritmos, a datos y poder mirar de primera mano una generación de una IA, de una inteligencia artificial que, aunque está avanzando de forma impresionante, queda mucho por recorrer y ha dejado ver posibilidades, ¿no?, para el mundo, digamos, de la forma más amplia posible, ¿no?, especialmente con esta última, digamos, hito en el tema de IA. Bacán. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir desarrollando un poco el podcast. La idea es ir conversando de temas tecnológicos. Tenemos ya algunos temas preparados con Camilo que nos gustaría irlos desarrollando, sobre todo con alguien que conoce muchísimo del tema, tanto en cuestión de preguntas muy abiertas como, por ejemplo, partamos con una sencilla. ¿Cuál es la herramienta tecnológica sin la que usted hoy en día no puede hacer su día a Me día? ocupe todos los días. Me Claro, levanto y sé que voy a ocupar esa día. Em, Bueno, son varias, realmente no, ya, no es una, pero yo creo que lo que, digamos, está omnipresente es el tema de lo móvil, ¿no? Todas las claro. aplicativos móviles que permiten interactuar son las que ahora mismo no me vería sin esas Sí, el herramientas como celular. posibilidades, ¿no? O sea, el celular y varias aplicaciones para interactuar, ¿no? Pues imagínense Claro. todo lo que podemos ahora y que yo digo, hace no es mucho tiempo atrás, el poder poner un mensaje a alguien, el poder interactuar con alguien o entrar a un conocimiento, acceder a un conocimiento, está ahí, ¿no? Entonces, no veo una sola aplicación, Jonathan, creo que hay muchas Bastante. aplicaciones, pero sobre todo lo móvil me parece a mí que es lo que para mí es mágico todavía, o sea, Claro. nos hemos acostumbrado, pero puedes estar en cualquier lugar, ya no hace falta estar conectado a un cable, ¿no? No hace falta estar en un sitio en particular. ¿Sí? Y moverse, y moverse, y moverse. Sí. ¿Y usted cree que algún rato vamos a prescindir de este celular? O sea, dando cabida a este tipo de nuevas tecnologías, realidad virtual, otro tipo de dispositivos que nos facilitan la vida. Incluso ya ahora se ven eso, por ejemplo, lo que lanzó Ray-Ban de las gafas, ya Claro. con temas de O sea, y no inteligencia. solo eso, sino lo que está desarrollando ahora el tema de este man de Elon Musk, del Claro, Neuralink. Neuralink. Claro, o sea, por ejemplo, usted se ve en un futuro con un chip y, por ejemplo, pudiendo yo hablar con Jonathan, por ejemplo, solo mentalmente, ¿o no? Eh, O es algo muy fantasioso. no, no, yo no creo que nada es fantasioso realmente. O sea, yo sí creo que viene unos siguientes años con varios dispositivos que ya se los había previsto, el tema de tener casi todo inteligente, conectado, eh, se había llamado el Internet de todas las cosas. Ujú. claro, Y ese Claro, Internet de todas las cosas, ahora con el poder de procesamiento que se tiene en los grandes servidores para tener temas de IA, lo de las gafas, todas las realidades claro. extendidas, es un tema que se viene, ¿no? ujú, Por cierto, las realidades extendidas, vieron, bajó de publicidad, De bajó popularidad, de sí, 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 marketing, porque es un tema de marketing, no es claro. un tema de sí, haber detenido el desarrollo, sino el mercado te dice en qué puedes innovar. Yo Y ha pasado la IA.
Creo que todavía en ese sentido, creo que las realidades extendidas son muy costosas a mi parecer. Creo Sí, que sí, ese sí. es el principal motivo por el cual, o sea, a mi parecer, no sé ahí qué opina Sí. usted, porque por ejemplo, digamos, el desarrollar algo para los, no sé, para los cascos de Meta. Por ejemplo, un casco en el mercado cuesta unos $300, creo que están unos Mm, 150 por ahí, ya bajaron full. Sí, Pero sigue teniendo que comprar algo para eso. A un desarrollador tiene que comprar una computadora brutalmente armada para poder armar ahí. En cambio, algo un poco más asequible, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora es gratis, antes costaba. Entonces, yo creo que va por el tema de precios. ¿O usted qué opina? sí, Por qué no son tan populares? Mi criterio, exclusivamente precios. mm, o sea, pueden ser, ¿no? No digo que no sea así, pero yo creo que el mercado está buscando todavía soluciones mucho más fáciles Ah, y ya, mucho más poderosas. El estar con un casco, o sea, el entusiasmo de tener gente caminando con cascos, claro, es un tema, parece muy futurista, pero yo no creo que el futuro sea así. O sea, yo creo claro. que encontraremos dispositivos como lo que tú señalas de Neuralink, por ejemplo. O sea, claro, no es que estoy con un casco, con un chip, ¿no? O Ah, claro, sea, o yo sea, claro. pienso que capaz que todavía no es tan, No está tan digamos, desarrollado. claro, sí, porque o sea, no tan recientemente, desarrollado y el mercado no lo acepta así, claro, porque porque recientemente 300, hubo este tema de las Apple Vision. No sé si vieron sí, que sí, varias personas quisieron ir por la calle y aún, o sea, por una cosa o por otra está, por ejemplo, para manejar, varios lo ocupaban, pero le salía la advertencia de que no pueden. Entonces, este creo que fue como un intento ya de ver quizás cómo podría haber sido el futuro, pero mm, Ahora se ve muy raro, la verdad. sí. ahora les Es doy raro, ¿eh? Esa Sí, quizás es sí, la palabra. O sea, termina siendo no accesible, fuera de raro. lugar, claro. Ajá, y o sea, puede ser, no digo que no lo Real. del dinero, pero tú dices, por ejemplo, $300, pero nos gastamos en un iPhone, Claro, 1000. claro. nos gastamos en Ah, un bueno, Android buen potente, punto, en claro. una cámara potente. O sea, yo creo que hay ahí un tema que la gente dice, o sea, Todavía está falta un bueno, plus más para sí, enganchar. y quizá es ese punto en el que la adopción es muy rápida, Claro. fácil, no complicada, A ¿no? mucha gente se marea también todavía. Claro, Claro, eso escuché bastante y es, o sea, yo tuve recién la sí, sí. oportunidad de estar en el laboratorio de realidades extendidas de la UTPL y varias de las personas que fueron a probar las gafas mencionaban que se mareaban y ni siquiera solo una que tenían que moverse ellos, solo dentro de la realidad aumentada ya se mareaban. Claro. Ya se me había- Ajá, Aquí les suelto un dato curioso. También no se sabe qué es lo que va a haber después. Pero hay un libro que me encanta, incluso lo cité en el podcast anterior, que se llama La física del futuro de Michio Kaku. Sí, Este man suelta un dato curioso que en los años 2000 ya desarrolló el tema militar un lente de contacto que ya prendía un LED en el iris, o sea, literal, te pones esa cosa y puedes prender un LED. Claro que del año, estamos hablando de 25 años atrás, del 2000, ya es 25 años atrás. Entonces, y en ese tiempo ya tenían un prototipo de esa calidad. El único, desde el reto que estaban enfrentando en los años 2000, repito, era el sobrecalentamiento de esa cosa. Entonces, claro, ahora, claro que la tecnología 2025 está en un casco, pero a nivel de investigación debe ser ya, claro. Nuevos claro, materiales, nuevas cosas. nuevas formas de mantener, digamos, procesamiento con calor bajo. Inclusive el Neuralink, o sea, quitar dispositivos y que todo se proyecte claro. acá adentro ya. Claro, O sea, el mayor tema ahora con las gafas, tipo las Apple Vision y todo es el tema de la batería. No se ha encontrado un elemento eficiente que no sea tan pesado, porque por ejemplo, lo que tiene de las que yo he probado, tiene la batería acá atrás, otra tiene batería acá adelante. Entonces, si es atrás, te tira así. Y Entonces, si es adelante, a veces te hace que agajes la sí. cabeza bastante. Entonces, ese que pese y ese que sea también incómodo a la larga, tenerlas pues mucho Ya, riesgo. pero o sea, yo creo que encontraremos como humanidad una vía de Ajá, una abaratar costos, solución. digamos. La ingeniería siempre va después de la investigación buscando opciones de aplicación, pero la investigación de materiales, de nuevos materiales, eh, va a impulsar muchas cosas que la ingeniería no las puede resolver, ¿no? Ujú, Y también claro. la ingeniería es capaz de combinar ciertos temas en forma de innovación. Estos coches chinos eléctricos, BYD creo que es la ya marca, sí, de ¿sí? BYD, los ¿Sí? eléctricos, ajá. Y claro, el nivel de baterías y de tecnología que utilizaron ahí es comparativamente con el resto de marcas Claro, muy barata y claro. está haciendo que varios mercados de este tipo de coches no tengan el crecimiento que tienen ellos. Claro. Claro, hace poco vi que estuvieron varias de estas marcas americanas comprando estos autos para abrir y ver qué había dentro. Fíjate, Ah, ese es un tema de ingeniería y lo mismo ha claro. pasado claro, con el efecto de las IAs generativas, claro, ¿no? de las ingenierías inversas y todo eso.
Claro, Sí, porque incluso en Brasil abrieron una fábrica ya de B&D, o sea, ya ellos fabrican para consumo interno, entonces ujú, estaba bacán. ujú, ujú. Y a propósito, usted mencionaba el tema de investigación. Pues esto de la IA, usted que es investigador, y o sea, afecta, potencia, mucho plagio, poco plagio. Cuéntenos un poco ahí cómo está el Sí, asunto. ¿cómo está el tema de IA? Ajá, o sea, de investigación ya con la inteligencia artificial. Yo podríamos ver 2 temas, ¿no? Primero, en temas de resultados, lo Ya. que tenemos ahora en IA es súper potente, basado en todos los desarrollos que ha habido en torno a los algoritmos, en torno al propio capacidad de procesamiento de las máquinas y la capacidad de procesar datos que tenemos. Ujú, Y visto los resultados, eh, a varios, yo creo que ha impresionado ujú, la capacidad de la IA generativa, ¿no? Ahora, en términos de investigación, bueno, ahí hay varios debates, ¿no? Sobre lo que está detrás de esto ujú. y preguntas aún por responder, ¿no? Porque si vemos los resultados, la IA te da unas respuestas que comparadas con lo que nosotros podemos procesar Ya, sorprende. Sin embargo, ¿qué hay en ese camino ya. entre una data, unos algoritmos, unas redes neuronales que se ejecutan sobre una capacidad de procesamiento determinada para tener esos resultados? Allí hay unos elementos enormes de investigación Ya. que hacen que todavía la IA, fíjate que el procedimiento de sacar resultados no sea explicable, ¿no? Mm. Han dicho algunos, ni los creadores saben cómo le hace, pero saca el Claro, resultado y no es más pero que, funciona, claro. claro, el modelo de redes neuronales, bueno, y todos los avances en lenguajes grandes, largos, que está Y detrás, la ¿no? forma en cómo medimos ahora las cosas. Por ejemplo, justo yo viví en la etapa, digamos, académica universitaria antes de la inteligencia artificial y en ese tiempo nos decían no puedes plagiar, no puedes hacer nada, pero ahorita sigue habiendo, evolucionó, porque ahorita hay IAs que incluso dicen, esta IA te hace pasar el plagio, te hace pasar esta nota. Eh, ¿Cree usted que deberíamos seguir bajo esa misma directriz de privar el plagio o más bien tener otro, no sé, otro norte, de que ya no vayamos hacia qué tanto copias, sino hacia qué tanto aportas? No, no sé, ahí, Sí, no, claro. O sea, pero solo viendo en el tema de uso, justamente lo que tú has señalado, digamos, hay debates que algunos intentan compararlos, pero yo creo que son muy diferentes por la potencia que tienen. Los comparan con el uso de las calculadoras, cuando decían no se puede hacer operaciones sin ah, Ah, calculadoras, claro. ¿no? Sin eh, tablas para hacer ecuaciones. Entonces, mm, claro, eh, es una herramienta ahora mismo, la IA, que es una IA débil, la IA que tenemos actualmente, porque no es una IA mm, general, es una IA débil que yo la sigo viendo como una herramienta que claro, está aquí para que algunas de las tareas que nosotros, los humanos, no somos tan buenos, estas herramientas sí que nos pueden ayudar. ¿Qué desarrollador ahora está trabajando sin IA? claro, Claro, ninguno, pero claro, cuando se está sustituyendo al humano y diciendo esto es mío cuando no es mío, claro, evidentemente tenemos un problema de un plagio, claro, ¿sí? O cuando alguien dice, frente a este problema, mando a generar un algoritmo y coloco ese algoritmo, esa solución, pero ujú, no le ha pasado por su juicio de visionario, digamos, en el tema de arquitectura de ese sistema, de ingeniería de software, de calidad, a lo mejor de los valores de tu claro, empresa. Tú tienes una empresa de software. ya, Claro, te colocan un código claro, generado por una IA. O sea, me imagino que la gente que desarrolla contigo está haciendo eso, generando, claro, todo pero el claro tiempo, que es tan transferible o pasa por unos filtros claro, donde los humanos seguimos control, teniendo el control, el papel protagónico, ¿no? Porque, como digo, es una IA para mí débil, pero muy todavía, poderosa. No, claro, es la IA débil. Si pensamos en 3 niveles, es una IA débil. Luego viene una IA general, donde, digamos, estarían las capacidades que no tiene la IA actual, no tiene capacidad de planificar, de hacer juicio crítico, de claro. abstraer, Y, de ser y creativa. respecto de esas habilidades aún desconocidas, les planteo algo a los dos. A ver, por ejemplo, yo conversaba con uno de los chicos que trabaja con nosotros y me dio un tema bastante bacano que lo quiero plantear acá. ¿Cuál es el futuro inmediato de las inteligencias artificiales actuales? O sea, de aquí en unos 6 meses o en un año o tal vez más pronto, de acuerdo a su criterio. ¿Qué es lo que ustedes ven? Les pongo un ejemplo. Les pongo el ejemplo de ese chico que a mí me dejó sonando la cabeza. Por ejemplo, él decía,
el futuro de la inmediato de las inteligencias artificiales es que te digan qué hacer de vuelta. Porque, digamos, uno actualmente le dice a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo hago esto? Y la inteligencia artificial te dice, oye, te da una respuesta. O sea, pero tú das la pauta, das el inicio. Vas a Grok, vas a, no sé, a cualquier chat GPT, le dices, oye, ¿cómo se hace esto? O cómo hago una receta, cómo hago un pastel. Pero él decía, no, pues ahora dice, de ley, la IA ya nos va a preguntar de vuelta. O Claro. sea, de acuerdo a nuestro comportamiento, a nuestros datos. Oye, ya hiciste ejercicio, por ejemplo, o tienes esto en la refri, ¿por qué no haces esta nota? O sea, y en términos inmediatos, al menos a nivel técnico, no me parece tan descabellado, porque ya hay datos, o sea, se puede hacer. Sí, Ahora, ¿ustedes cuál creen? O sea, de estas cosas desconocidas, porque es un planteamiento que a mí me quedó sí. sonando y me parece muy interesante. Ahora les pregunto a ustedes, de estas habilidades todavía no desconocidas, ¿cuáles creen que van a ser inmediatos en los próximos 3, 6 meses? Yo pienso que Jarvis. No sé si la inteligencia de Sí, Iron Man, ¿Ya? porque es lo que tú dices y claro, ahora me pongo a pensar y es cierto. O sea, ahora para que una IA me responda, yo tengo que decirle primero. Pero Claro, ahora esto viene a crear un tema más, y es, por ejemplo, la domotización de las casas. No, porque mencionaste que, por ejemplo, te dice, tienes esto en la refri y tal. claro, ¿Cómo la IA sabe que yo tengo esto? Ajá. Entonces, por ejemplo, si hubiera una domotización de todas las, en este caso, por ejemplo, de mi casa, completo, la domotizo y sabe qué es lo que tengo aquí, que tengo acá, ta, 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 ta. Entonces, pienso yo que de aquí a unos 6 meses o un año ya tendríamos la primera versión, por ejemplo, de Jarvis. Claro, se podría llamar de otra forma, no sé. claro. Entonces, claro, claro. eso es mi idea, quizás es muy fantasiosa, pero, o sea, me gustaría, al menos a mí, vivir eso, Seguro, ajá. seguro la vas a vivir. Ah, Claro. genial, ¿no? Sí, sí, Ujú. claro. O Sí. sea, O sea, porque claro, tú dices, Claro, hay cosas humanas, eso significa ujú. que tendríamos que simular algunas otras claro, características. Yo creo que de alguna forma es una IA posible la que tú dices dentro de no mucho tiempo, porque, claro, sería una IA que tiene una sesión prolongada claro, y esa sesión, porque ahora, digamos, cuando se está interactuando, sorprende la IA de ahora, ¿no? Pero claro, interactúas con un aplicativo, un software, que le preguntas, responde, tú le vuelves a preguntar, le claro, das algunos datos, pero tiene un tiempo determinado, claro, ¿no? Y no actúa más que como un aplicativo de uso general, ya, pero claro, lo que ya se ha dicho a nivel de varias marcas y pensadores en este año son justo lo que tú comentas, agentes. O ya, sea, ya, un agente significa arranco, ya, y voy interactuando y voy teniendo capacidad de guardar elementos de la propia conversación, claro, guardar datos y desecho lo que es trivial, porque claro, no sé si les ha pasado cuando están interactuando con algún chat, tipo, bueno, cualquiera de los chats ya, aquí, no están pagando publicidad, así que vamos a ver claro. si los nombramos o no. Sí, sí, Entonces, claro, en estas interacciones, después de mucho preguntar, termina confundiéndose y claro, siendo muy creativo, digamos, entre comillas. Claro, pero estos agentes como el que tú dices, por ejemplo, claro, o decía Camilo, el tema de la casa, tiene que, no se va a aprender eh, y va a empezar desde cero, sino que va a tener información sobre cómo está la refri, cuánto estás consumiendo y va a tener un tiempo de vida, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera esto que va comentando, he visto algunos experimentos, ¿no? Y el tema de tener agentes así permite un entorno multiagente claro, que sea capaz de interactuar. Y eso sí a mí me da así como sentimientos encontrados, porque, digamos, es un entorno utópico y distópico también, digamos, como posibilidad, claro, el que dos agentes empiecen a interactuar y ya no necesiten de ti, o sea, ah, dos agentes que poner a te conversar organice, dos, te organicen la agenda. Tú quieres montar claro, desarrollo en otro país, ¿no? Y claro, entonces ese agente se encargue de montar este desarrollo y también tienes un agente que busque clientes. Ya no haga falta que te pregunten a ti si claro, estos nuevos clientes quieren un proyecto, lo pueden hacer este otro equipo de desarrollo, ¿no? claro, La empresa es tuya, pero podrían claro, empezar a realmente interactuar. quién hace las cosas, claro, Yo digo eso porque, claro, o sea, toda la razón, claro, son posibilidades de un claro, ecosistema que está negociando entre aplicaciones que de alguna manera en la empresa, perdón, en el sector de aviación, de alguna manera claro, ya interactúan sistemas de manera autónoma y mantienen los cielos de manera más o menos segura a nivel global, ¿no? claro, Con una cantidad de intervención humana
que lo mejor es menor. Y se va complicando el asunto, ¿no? Por ejemplo, yo hace O unos se va meses, haciendo maravilloso, porque por eso digo, depende utópico como una cosa chévere que puede ser muy útil para nosotros, pero distópico en cuanto a, no sé, perder control. yo tengo un temor ahí, y es justamente A lo que ver, nos va introduciendo al siguiente tema. Decía que justamente hace unos meses conversaba con una persona que hacía inversiones en bolsa con inteligencia artificial. O sea, ya un poco, no tanto a nivel de prototipo, sino ya un poco a nivel comercial. Ahora, esto da entrada a quién va a controlar nuestra bolsa, nuestros activos, el tema de la economía. Se está confiando bastante en la inteligencia artificial hasta un punto de que no lo vamos a poder controlar. Hace unos meses leía un libro que es de Nexus que se llama La inteligencia artificial desde la edad de piedra sí, hasta la actualidad. ujú, Entonces ahí el autor menciona que hay muchas cosas que se salen de nuestro control o que probablemente no vamos a poder controlar. Por ejemplo, ahora mismo con la inteligencia artificial ya hay ciertas cosas que asumimos que están bien, porque ya la inteligencia artificial me bota una respuesta, ni siquiera me dedico a verificar en otras fuentes. Lo mucho que hago es ir a otras IAs y preguntar lo mismo. Pero no es como que voy a la fuente a cerciorarme si eso es correcto. Entramos con la bolsa, ya no verificamos tanto. Y se viene otro hito tecnológico que es la computación cuántica, es ujú. un procesamiento supermasivo. Si ahora mismo no tenemos un 100% de control, después de unos 5 años más, perdemos mucho más control porque hablamos de un hiperprocesamiento. Eh, ¿qué, qué, qué se les hace a ustedes ahora mismo en su mente? ¿Creen que se nos va a salir de control o lo vamos a poder controlar aún más? ¿O qué opinión les merece esto de acá? A ver, yo pienso que es lo mismo que pasó hace en la Guerra Fría con el tema de las bombas nucleares. Creo ¿Ya? que se puede llegar a un consenso. Va a ser muy complicado, obviamente, hacer que todos los países quieran, porque al fin y al cabo es lo que yo recién veía de Microsoft, comentaban que ya había desarrollado una computadora cuántica y si esos manes lo ponen ya en producción o lo sueltan ya al público, va a ser o sea, va a ser un destrozo completo porque el poder de cálculo de esas computadoras hace que todas las contraseñas, por más cifradas que estén, Ah, no quedan ya para nada. Ajá. Entonces, pienso que en un futuro, con el tema de la computación cuántica, van a llegar a un consenso todos los países para... No, porque lo que tiene lo malo de la tecnología es que como se usa para el bien, también se usa para el claro, mal. Entonces, como por ejemplo, mientras supimos cómo hacer el tema continuando con el tema nuclear, por ejemplo, descubrimos cómo hacer las centrales nucleares y que generen energía, pero también descubrimos cómo hacer armas de destrucción masiva. claro. Entonces, claro, yo pienso que van a llegar a como ya digo, un consenso, y va a ser muy complicado, obviamente, pero van a llegar a un consenso Difícil. en el que yo no te robo datos a ti, pero tú no me robas datos a mí. Porque ahora todo el Claro, mundo se maneja por datos. sí, Entonces, sí, claro, entonces de que... Vamos a sí, llegar no, a no, no, a la claro. destrucción o a la iluminación. O sea, claro, por eso decía yo que el tema puede ser más utópico de que, Claro. digamos, fíjense todas las posibilidades en el tema no violento, sino de lucha contra el cáncer, por ejemplo, Ah, de claro, enfermedades raras, donde la atención de las enfermedades raras está limitada porque es un tema que a las farmacéuticas posiblemente no les interesa atender claro. esos públicos, ¿no? Entonces, digamos, en el tema de educación, por ejemplo, también el conseguir el objetivo de acceso para todos, de educación personalizada, teniendo más capacidades como especie, ¿no? Humana, yo creo que es potente, ¿da? Claro, también da miedo cuando todo esto se combina desde una lógica de estrategia nacional y hay potencias que intentan controlar. Yo quería volver al tema yo creo que sí, que el tema de la IA ahora mismo está fantástico y hoy más que nunca hace falta revisar las fuentes, Claro. tener juicio crítico, porque a mí, digamos, lo que me preocupa del estado actual de la IA y qué puede pasar con más procesamiento es que no podemos descuidar las capacidades humanas, que son las que en cambio la IA general las aspira. O sea, la IA general Mm, quiere tener, quiere tener juicio crítico, quiere poder, digamos, claro. tener conciencia, ¿no? Que es Ah, lo que no tienen las máquinas. Quiere tener compasión, digamos. Entonces, eh, yo creo que es momentos justamente donde el papel de educadores, de niños, de la familia, del tema ético, de pensar, de filosofar, ahora comentaba Camilo, de los acuerdos, es un momento súper importante. Y respecto al tema cuántico, eh,
bueno, Microsoft hizo ese anuncio ahora en febrero. La idea es ir por esta visión que está ligada a la investigación, ¿no? Y claro, Mejorana plantea una alternativa, pero está en investigación. Recuerden que hay un paper que se publicó respecto al tema, a la propuesta de Microsoft basada en Mejorana, y es un paper que muchos pares científicos dicen que no es tal, que se está poco más o menos alucinando con las expectativas. Sin embargo, claro, hay empresa como Microsoft detrás poniendo muchos fondos y planteando unos cuantos años, digamos 3, 5 años, donde van a tener una alternativa al otro tipo de desarrollo que es el que está impulsando Google, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta dónde vamos a llegar? En el paper se habla de unos cuantos qubits, pero ellos dicen teóricamente que van a llegar a 1 millón de qubits. Claro. ¿En qué tiempo? Solamente yo hay aprendizajes, digo, Claro. Jonathan. La investigación es súper importante en estos temas, porque claro, los materiales actuales de los procesadores están llegando a un límite, Claro. y la investigación va a aportar. ¿Quién va a financiar esto? Claro, hasta hace poco muchas de las investigaciones, Camilo, Jonathan, las financiaban los gobiernos del mundo. Y ahora las que las están financiando, empresa privada. Estamos hablando de billones o de trillones de inversiones. O sea, imagínense, ya no los acuerdos entre los países, como tú señalabas, sino que Entre empresas, sería. entre empresas, y confiar que estas empresas, Estamos en manos privadas. claro, gobiernen el mundo. Claro. O sea, y aquí hago un poco ir asentando todo esto en la situación actual. El Ecuador, ¿qué acciones debería tomar? No de manera inmediata, pero sí en el corto plazo. Por ejemplo, aquí todavía, digamos, a nivel de gobierno, de empresa privada mismo, ¿qué acciones para que la tecnología no nos gane legislativamente o no sé, o no nos haga un daño? ¿Qué acuerdos internos deberíamos, en la situación que está el país, con lo que hay, con lo que tiene, qué ustedes pensarían que necesitamos actualmente? O sea, yo pienso que justamente necesitamos, creo que elementos que son superhumanos y que están olvidados. A mí, en el debate presidencial de la primera vuelta en este país, me llamó la atención con qué facilidad la gente que estaba ahí en el debate, estos presidenciables, acudían al concepto IA como una muletilla que era la capaz de resolver un montón de problemas. Y entonces, claro, si la inteligencia natural no existe, la artificial menos. Me refiero a una inteligencia en la que vemos compromiso, vemos, digamos, razón, pero también vemos la parte que nos hace realmente humanos. A mí digamos, me sigue llamando a la acción el hecho de la educación no tiene todavía acceso asegurado a todos, no todos los sitios tienen internet, no todos los sitios se promueven, no todos los profesores están usando herramientas de IA porque no tienen en sus laboratorios, en sus propias vidas profesionales, un conjunto de recursos. Entonces, yo creo que ahí hay un montón de retos de base que tienen que ayudarnos a no quedarnos detrás de una brecha global en la que estamos metidos. Porque solo estoy hablando, fíjate, Jonathan y Camilo, del uso. Y ahora en términos de desarrollo, quizá ahí hay otras posibilidades, digamos, mucho más favorables para la gente que está en la parte de desarrollo, pero para el público en general, o sea, ¿cuántos usan realmente en el sector productivo, en las empresas, Claro. en el gobierno, ¿no? Nos quejamos de la burocracia, ¿cuánto está usando IA? Claro. Claro, o sea, sí, para pensar. Para pensarlo. Ajá. Y un poco yendo al tema técnico, y aquí sí quiero una opinión de pronto un poco más profunda, en el sentido de que, por ejemplo, con Camilo comentábamos en el podcast anterior, si yo ahora mismo le pregunto a la IA, genérame un indígena del Ecuador en la cordillera de los Andes, probablemente en ciertas ocasiones a mí me ha arrojado un hombre rubio, un hombre, y otras veces un hombre caucásico, otras veces, o sea, y perdemos identidad. O sea, empezamos a perder identidad como país, ¿por qué? Porque ya no recurrimos a las fuentes, a la fuente original, ¿no es cierto? Entonces, probablemente si yo le diga ahora mismo a la IA, genérame un indio palta, por ejemplo,
generado en Indio Palta me genera uno Nada que que no tiene ver. nada que No ver. tiene nada que ver, sí. Y probablemente hay historiadores que gastaron su vida y que esos libros están guardados prácticamente. Entonces, esa pérdida de identidad nos lleva más a darles más poder a los dueños de la IA, o más bien deberíamos, lo que le decía Camilo, de pronto alimentar a la IA con más Contenido. recurso, conocimiento. Ahí usted, ¿qué opina en este tema ya un poco más técnico? ¿Debemos entrenar a la IA, generar IAs con propósito diferente? Pregunta complicada, ¿no? Porque depende, ¿no? Uno Claro, podría decir, por efectos de romper el sesgo, claro. y ya tiene sesgos las IAs, yo creo que hay que alimentarle con datos, ¿no? Ujú. Pero claro, ahí hay un modelo comercial que no es del todo justo y en estos días con las generaciones de Ghibli, ¿no? O sea, han Claro, visto todo el tema de generar personajes, yo creo que sin darnos cuenta o no todo el mundo tomó conciencia que se rompió con un valor moral de respetar, de respetar a un humano que es creativo y que tiene claro, unos derechos morales, digamos, sobre estas posibilidades, ¿no? Porque, claro, en el punto de vista legal, no puedes proteger un estilo. O claro. sea, Claro. eso en el mundo no se puede, digamos, patentar entre comillas, no puedes registrar propiedad sobre eso, pero moralmente se rompió la idea, ¿no? Lo vimos ahí al creador del estilo del tema Ghibli, digamos, eh, con declaraciones que a mí me conmovían en todo lo que significa haber pasado ese umbral, porque entonces ya no hay estilo de nada, ya la IA es dueña de todo, la IA puede combinar lo que tú quieras. Y cuando digo la IA, estoy diciendo los algoritmos, con los datos, con la infraestructura de estas grandes empresas, Claro. y yo suelo decir estos tres son los grandes vectores de la IA, o sea, hardware, software, algoritmos ¿Ya? y datos. Pero hay un cuarto vector que es la ideología que está detrás de estas empresas. ¿Qué ideología las hace mover a romper estos umbrales donde todo es mío, todo me pertenece como IA y lo puedo usar? Entonces, Claro. digo, simplemente para conectar y no ahí marear un poco, Claro. pero claro, la lógica es puedo cargar todo, pero también podría haber un modelo comercial donde justamente toda esta data que no se tiene en la IA, debería crearse un modelo para poder intercambiar y alimentar la IA. Pasa también en otro terreno, o sea, tú dices, todo el conocimiento que no ha sido de carácter global, ha sido más local Claro. y que no lo tiene la IA. Y lo mismo pasa con las lenguas no contactadas, con los conocimientos ancestrales. Y eso que parece muy autóctono también pasa con los investigadores. Los investigadores te publican un paper con unas tablas de resultados, pero toda la data, toda la data, todo el código fuente, toda la Ya. data fuente, la tienen guardada. Y participaba en unos foros justo hace un par de meses en un entorno donde se está buscando crear un modelo de si yo te alimento para que seas más inteligente, pero tienes un modelo comercial, Claro. ¿qué le hacemos? El tema no está dicho. Claro. Recuerden, con el efecto DeepSeek también salió el tema de las empresas con su software privado Claro. y los chinos planteando, bueno, todo es discutible en esto porque hay mucha ideología, pero por lo menos poniendo en la discusión, también podría ser software libre, aunque tampoco han Claro. abierto todo, ¿no? Claro, porque uno puede descargarse aparentemente el algoritmo original de DeepSeek y instalarlo y Y, ponerlo a prueba. Y ya yendo un poco hacia la culminación de este podcast, muy divertido. hay algo que quiero preguntarle justamente a alguien que hace parte de la academia, el futuro de la educación en, no sé, de aquí a unos 5 años, 6 años, no yéndonos tan lejos. Eh, Seguimos el modelo convencional. ¿Qué cambios ustedes verían en el modelo educativo? Yo creo que la irrupción de una IA generativa eh, ha movido el piso Sí, del sector educativo. Yo estoy en el sector educativo universitario, mm, también por los hijos que tengo de distintas claro, edades, veo que los impactos son diferentes, ¿no? Diferentes tanto en los estudiantes, niños, adolescentes, universitarios, claro, y también en los que educamos. Entonces, claro, los que educamos en el sector universitario, yo creo que nos vamos súper preocupados porque cuando las reglas de comportamiento no están claras y hay herramientas de este estilo, las capacidades de las herramientas hacen que
disminuir tiempos de producción, de respuesta sea muy rápido, pero también, digamos, la calidad de lo que se está entregando en términos morales, pues, sea crítica, porque claro, un estudiante, tú le das una pregunta, aunque sea de ensayo, de poner varias reflexiones, si tú la pones a la IA, es posible que esa respuesta que te genera la IA, un poco de ajuste, sea súper buena. Entonces, claro, eso, desde el punto de vista de educación, ha puesto, como digo, en crisis. Simplemente quería contextualizar de los distintos niveles. Ahora, en el sector universitario, yo creo que la IA ha hecho que los universitarios, profesores, administrativos, tengan que repensarse cómo vamos a enseñar. Porque está clarísimo que la lógica de ir y soltar un chorro de cosas que ya estaban en Google, ya estaban, digo, en Google, así, digamos, como buscables, ¿sí? Pasa a un lugar que todavía puede ser mucho más personalizado en un chat, ¿no? Más asequible. Y entonces, ¿qué te queda? Yo digo, me queda todo lo que no tiene la IA y que le hace falta para hacer la IA general. ¿Sí ves? Todo lo que le hace falta para hacer la IA general a la IA actual, esta IA débil. Para que sea general le falta capacidad de juicio crítico, compasión, interesarse en el otro en términos humanos, que eso no es una ecuación, o capacidad de abstraer, compasión, ¿no? Sentido común. Entonces, yo creo que no es a 5 años, ya las universidades desde el 2023 yo creo que enero, febrero despertaron, ¿no? Después del 30 de noviembre, donde asoma ChatGPT, en enero se empezaron a mover y ya han entrado en crisis. Ya no hace falta tomar exámenes porque tú creas una vía. Yo solamente cierro aquí como anécdota, justamente este semestre que pasó, eh, tomé examen en hoja de papel ministro con Esfero, la materia que dicto tiene que ver con diseño de base de datos, y los estudiantes no sabían que era un papel ministro. Un papel ministro es una hoja cuadriculada que se dobla. que se cierra y dije, me traen dos. Y era por llevarlos al límite en el sentido de reflexiona sobre esto, no me des de memoria nada, no quiero tu memoria, pero dame tu juicio crítico, dame tu capacidad de abstraer. Y me sorprendió el experimento, claro, al final hacía años que no llevaba tanto así papeles a la casa papeles, o a la oficina, claro. y me quedé sorprendido de cómo varios estudiantes de la universidad que son buenos, seguramente en sus materias y en sus trabajos usan IA, y cuando les pedí hacerlo en papel, fueron igual de buenos. Y ya hay otros que, bueno, uno en el día a día se los ve que que no quieren retarse a sí mismos. No digo que son malos, sino que no se quieren retar, no sé, no han abrazado algún sueño. Resulta que en papel se les nota, o sea, tú ves, claro, o sea, preguntas una cosa que podría ser realmente no tan complicada y digamos como de cultura, casi, aunque de base de datos, de cultura de base de datos, y no te responden. Entonces, Jonathan, no creo, Camilo, no creo que hay que esperar 5 años. O sea, los retos ya están y nos están haciendo los profesores universitarios, que es el sector en el que yo estoy, eh, volviendo a nuestras obligaciones de hacer la formación de esto que los gringos dicen, o digamos, la gente de habla inglesa dice, todas las competencias soft competence. Claro, estas competencias blandas que realmente son súper duras. Yo te quiero devolver a ti la pregunta, en cambio, como empresario, como desarrollador, si tienes unas herramientas que pueden generar código, ¿cómo es el desarrollador que tú quieres, por ejemplo? Porque claro, como universitarios, quizá esto que conté es intentando desarrollar a la gente y queriendo controlar la posibilidad de trampa, digamos, a lo mejor hasta es un ejercicio de ego del profesor, si no quiero dejarme copiar, pero tú que recibes esos estudiantes y tienes que pagar la factura al fin de mes, ¿cómo lo ves? Realmente ahora lo que nosotros, digamos, cómo evaluamos a la gente que entra con nosotros actualmente, no sé si sea la manera más adecuada. Como digo, me gusta viajar bastante, me gusta ver cómo lo hacen en otros lados, tomar esas experiencias, hacerlas mías y meterles el toque personal. Por ejemplo, hay un libro que me leí recién, o sea, hablo de recién este último mes, que es de Ed Catmull, que es el cofundador de Pixar. Entonces, me quedo con esa idea y básicamente es la que está en mi cabeza ahora. ¿Qué es lo que yo busco? Generar una cultura empresarial.
Entonces, todos van alineados hacia eso. ¿Por qué? Porque si uno empieza a ver las habilidades duras, digamos, sabes codificar, sabes Java, sabes Python, sabes tal, no vas a llegar a ningún lado. Pero si de pronto potencias estas habilidades blandas de las que usted habla, generas cultura empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, todos estamos alineados. Y cuando hay una buena cultura, es decir, hay un buen ambiente de trabajo, no es un ambiente hostil, se puede fomentar la creatividad. Porque eso, para ponerles un pequeño paréntesis, ¿por qué me encanta esta filosofía? Porque, por ejemplo, el dueño de Pixar ponía a comparación su empresa con Disney. Por ejemplo, Disney no pegó una desde El Rey León, La Sirenita, no sé, Aladdin, que fue cuando Walt Disney estaba vivo. Se murió Walt Disney y lo único que se dedicó Disney es hacer La Sirenita en persona, La Cenicienta en persona, El Rey León 2, El Rey León 3, y así sucesivamente. Entonces él decía cómo Pixar llegó a calar, porque no solamente fue la tecnología que hicieron 3D, o sea, fue el tema de cómo ellos fomentaban la creatividad. Entonces él empieza a narrar cómo realmente fomenta equipos que si bien es cierto, son súper sinceros, súper honestos, pero fomentan creatividad. Entonces ahora me llevo de eso, de generar una cultura empresarial. Entonces, ¿quieres entrar a trabajar con nosotros? Chévere, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a tomar decisiones, tienes que aprender a hablar con la gente. ¿Por qué? Porque ya, digamos, por último hay habilidades o cosas delegables. Por ejemplo, digamos, lo que nosotros buscamos, al menos lo que yo busco ahora, es que alguien pueda transmitirle a un cliente, por ejemplo, digamos que un cliente viene con una idea de quiero automatizar mi tienda, que tú puedas entender esa necesidad, porque eso es lo que todavía la IA no hace. Exacto. Por ejemplo, entender esa necesidad y Vinculante, darle ¿no? justamente el juicio crítico, porque no le digo discusiones, pero sí los debates, quiero decirlo como debates que tenemos con los chicos eh, cotidianamente, todos los días, que son súper fructíferos, es de que prevalezca el juicio de ellos. Te digo, a ver, tú estudiaste una carrera, que sea 5 años, 6 años, los que te hayas demorado, pero es para recomendarle al cliente qué es lo mejor para él. Por eso nos están pagando, no para hacer lo que nos dice el cliente. No, Porque qué bueno, muchas veces, qué claro, bueno, el cliente viene con claro. una idea de, oye, yo quiero esto así porque fulanito lo hace así. Entonces, incluso ya conforme, no digo que antes lo hacíamos, pero ahora tratamos incluso de buscar clientes candidatos para nuestra empresa. Qué bueno, Porque al inicio nosotros, o sea, venía un cliente, dale. Venía un claro. cliente, dale. Venía un cliente, Disparabas lo que se movía. exacto, porque a la final a una empresa la mueve la economía. Pero ahora tratamos más bien de buscar clientes candidatos, inclusive que se adapten a la cultura empresarial. Entonces, este ecosistema hay que irlo construyendo y se construye sobre habilidades blandas. Sí, Por ejemplo, yo decía, al inicio yo no veía como una necesidad alguien dentro de la empresa que no sea técnico. ya. Ahora lo veo, o sea, y es fundamental que no sea técnico dentro de la empresa porque nos dice, por último, oye, no sé, Camilo, ¿por qué no le pones una tilde aquí? ¿O por qué una cosa acá? ¿O por qué no Sí, hacer una cosa fuera de lugar? sí, sí, no, no Entonces, fuera de lugar a lo mejor no, sino claro, justamente en que el no esté en lugar. esta perspectiva. Sí, sí, Entonces, sí, de todo esto se va armando. Por sí, ejemplo, digamos lo que yo les digo a los chicos, si te gustaría aprender otro idioma, alguna otra cosa, viajar por el mundo, alguna nota, entonces dicen sí. O algunos vienen con la idea desde casa también. Mucho, mucho tiene que ver también la crianza y qué tan dispuestos están ellos a abandonar ese tipo de crianza. No digo abandonar como que valores, principios, sino la forma de soñar, de elevarse, porque hay gente que dice, oye, no quiero que esto se malinterprete, pero hay gente que tiene 25 años o 26, 27 y no han salido de Loja, no conocen Guayaquil, no conocen Quito, no, o el sea, mundo se acaba en el billonaco, digo yo. ajá, Claro, pero entonces no es verdad. entonces Después yo les de, digo, o sea, sí, si están aquí, o sea, vamos más lejos, vamos caminando más sí, lejos, sí, sí, más, pero teniendo estos juicios críticos de que sean personas que estén dispuestas a incluso a llegar a un enfrentamiento con un cliente, pero un debate súper fructífero para que sea claro, lo mejor para el sí, cliente, sí, o sea, sí, y que ese cliente nos diga, porque a la final yo me llevo de esto, que esto sí es crianza desde casa, mi mamá siempre me decía, el que toma decisiones no siempre es el más aplaudido, sí, claro. simplemente es el que toma decisiones. Y te se hace Y, caro. y a la Sí, final, luego el tiempo te da la razón de que sí, si fueron buenas, fueron malas, sí, sí, sí. tal, o sea,
a la final yo me llevo de eso y más bien en lo que yo busco cuando alguien viene acá a nuestra empresa es ver justamente eso. Por ejemplo, una de las cosas que tenían en común, al menos uno de los chicos que pasó a la fase final, lastimosamente no logró entrar porque ya validamos muchas más habilidades, tenemos ya un proceso un poco más formal, pero uno de ellos pasó, o sea, yo lo hice pasar y como enseñanza para el resto, porque él dijo buenas tardes. O sea, todo el mundo se presentó a la entrevista y empezó a codificar y empezó a codificar y nadie dijo buenas Buenas tardes, tardes, mira. Jonathan, o hola, Jonathan, mira, ¿sabes qué? Solo eran, este es mi código y yo le hice así, 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 así. Yo Sí, ¿no? decía, claro, o sea, entonces a mí ya me da perspectiva de dónde viene. Claro, Entonces yo le dije, sí, sí, eh, le digo, tu código no es perfecto, pero eres el único que saludó. O sea, qué chévere. y a mí me gustaría trabajar con alguien que me salude, que pregunte, porque esta, bueno, para cerrar un poco esta pregunta, esto finalizo esta intervención. Esto yo aprendí de alguien justamente el director nacional de sistemas de, de los hospitales. Ya, Él me decía, yo alguna vez fui en busca de consejo, visité muchas gerencias, y él me dio un consejo que decía que yo tengo que procurar gente que se preocupe por mí así como yo me preocupo de ellos. ya. Por ejemplo, él una vez me dijo, dijo, vamos a recorrer la empresa, o sea, el área de desarrollo. Él tenía a cargo 60 personas y aparte de eso tenía como 15 analistas. En ese tiempo, estoy hablando de temas de pandemia, 2020, Ujú. porque yo no sabía qué hacer, llegué a un punto de colapso y me fui a buscar consejo, ni siquiera lo conocía, o sea, fue a tocar puertas y él me dijo, vamos a darnos una vuelta y tú me dices lo que ves. Entonces ya me dio una hora de su tiempo. Entonces en realidad estuve una hora con él y me dijo, ¿qué te diste cuenta? O sea, después, ah, Sí. ¿Qué pasó? O sea, continúa. Saludos. ¿batería? Ajá. Sigue, sigue, Ah, después de editan, está bueno. ya, Después de editan, ¿no? Está buena entonces, esta anécdota. ya, pero ahorita sí, ya, ¿Pero no está ni solo, grabando? No se está grabando. Sí, Es no, que voy creo a que tener sigue, que. está bueno. ya, Pero espérame que voy a tener que desconectar los micrófonos ya, Este es el primer. para Se cambiar. desconectó. ah, ¿Qué era el del ministerio, Erne? claro. Yo conocí a 5 gerentes diferentes. Entonces yo dije, como nadie en mi familia es empresario, necesito a alguien que me diga, oye, porque justo ese viaje que hice fue por una quiebra. Entonces yo dije, esto ya no me va a quedar así. O sea, dije, con el que sabe. Y empecé a buscar, no sé si fueron los adecuados, pero bueno, volviendo a la historia. Entonces él me dice, caminemos y dice, tú me dices, ¿de qué te diste cuenta? Entonces empezamos a caminar y me dice, ¿de qué te diste cuenta? Y yo, ni idea. Dice, toditos me preguntaron si yo ya almorcé porque eran las 12:30 y ellos salían a almorzar a las 12. Entonces yo le digo, cierto, o sea, yo caí en cuenta de que en realidad le preguntaban si almorzó y todo, pero a mí no se me hizo importante en ese momento, en mi percepción anterior, pero ahora se me hace full Claro, claro, no, importante. no, súper importante que se Entonces, preocupen ese de ti. tipo de lecciones me dio esta gente en el caminar, en el trayecto, y coincido Sí, sí, en que sí. estas habilidades blandas son las que las empresas tienen que priorizar, porque imagínense que alguien vaya a trabajar por obligación, porque creo que ahí muchos autores y muchas personas coincidirán conmigo, o sea, esas empresas no llegan a crecer tanto, porque no se logra transmitir esos sueños a la gente que van con nosotros. Y quizás esas profesiones son, o esos puestos, no la profesión, ese puesto quizás sea Ujú, justamente automatizable, porque si no claro, pones tu lado humano, digamos, a las habilidades blandas, yo le sumaría algo que me ha gustado mucho de mi universidad, que es el eslogan de ser más. ujú, Antes el eslogan de la comunidad que administraba la U, la comunidad marista, decía, recuérdate, ascender, subir siempre. claro, Memento ascender siempre. El ser más ujú, significa el no conformarte, pero no conformarte desde la lógica de las tristezas, sino de claro, usar el tiempo presente, usar los sueños para avanzar. Y claro, lo que no hacen las máquinas es tener aspiraciones, porque no claro, tienen conciencia, apenas conciencia, digamos, claro, es lo que no tienen un sentido común y por tanto tampoco tienen sueños. Y claro, yo pensando ahora, digamos, te escuchaba como
como alguien que recibe lo que formamos en las universidades, pues ahí están los retos, Claro, donde claro, si yo, una IA, no me potencia en claro, lo que yo soy, me está restando, ¿no? Me está restando. O sea, si alguien dice, no estudio, porque no me interesa, si la IA ya lo resuelve por cuenta claro, propia, claro, esta persona ha decidido, este joven, si es que es muy joven o un adulto, pero hablemos de los jóvenes universitarios, ha decidido que su rol en la empresa, en ese tema, no es relevante y que, claro, por tanto, está sustituido, porque, digamos, lo que más genera distopía y utopía es cómo esta inteligencia artificial débil de lenguajes largos, de machine learning, de deep learning, cómo hacia esta IA general provoca sustitución de humanos. claro. Porque ese es el tema. Eso es esa sustitución es para que estés feliz o esa sustitución es para hacerte triste. Necesito alguien creativo para crear realidades extendidas, para crear código, Claro. para crear soluciones o no. Claro, es como en la película de Yo Robot, no pueden soñar. O sea, él No puedes tiene como que soñar. Claro, una claro. cosa en su mente, pero bueno, no se sabe también. Nuestro conocimiento es limitado hasta 2025, no sabe qué vendrá después, ¿no? Sí, no, seguro. Pero sí, bacán, algo que quieras O sea, agregar. agregar como, o sea, poner sobre la mesa un tema y quisiera que nuestros escuchas piensen también sobre esto, es ¿qué tiempo creen que le tarde a la humanidad generar la primera IA que piense? O sea, una IA que razona, o sea, razona ya, pero que tenga un mínimo de sentimientos, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Que sea más humano, la IA tenga una perspectiva más humana de la vida y, por ejemplo, diferencia entre, por ejemplo, los carros Tesla, está manejando y por situaciones tienen que atropellar a alguien, es una persona o un animal. La IA tenga esa capacidad de, ¿qué vale más? Por ejemplo, la persona, pero ¿cómo se debate una persona? Por ejemplo, la persona es un vagabundo, es un doctor. ¿Cuál es más importante? ¿El más que aporta a la sociedad, que es el doctor, o una persona que tiene su humanidad? Entonces, ese debate quiero ponerlo sobre la mesa y también ya para ir finalizando y que vayan, Sí. tengan para pensar hasta el siguiente podcast, es eso, ¿qué tiempo creen que le tarde a la humanidad generar la primera IA consciente? Yo creo que, yo tengo algo ahí que lo leí en algún, me encanta leerlo a Micho Kaku. Sí, Es un divulgador científico, él divulga cosas no precisamente de él, sino de otras personas. Entonces, él en una de sus narraciones dice lo siguiente, y aquí te lanzo un contraargumento, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser consciente como nosotros vemos la conciencia? ¿Entiendes? Mi hermano lo bota hacia un tema evolutivo, que me encanta ese argumento, por ujú, ejemplo, por ejemplo, puede que la misma evolución nos lleve a, o sea, lo voy a poner muy ujú, extremo, no lo dice, sí, pero digamos que la misma evolución nos lleve a perder la conciencia. ujú. Entonces, la inteligencia artificial no tiene por qué ser una imagen y semejanza de lo que nosotros somos. Tal vez la misma evolución va a hacer que sea algo diferente, no precisamente algo consciente o pensante, pero si tuviera que darle un plazo, no creo que la prioridad de, si la inteligencia artificial llega a pensar por sí mismo, sus creadores, no creo que el norte de la IA como tal sea ser imagen y semejanza del ser humano. Yo creo que más bien va por otro lado, o sea, como que debe tener otro norte, otra nota, y creo que no va a llegar a ser consciente, a mi parecer, porque no es la necesidad o sea, no creo que sea la necesidad, al menos que queramos darle total autonomía y hayamos perdido la guerra de la evolución. Eso es lo que dice Micho Kaku ya al Sí, sí. finalizar el argumento. Y él dice, tenemos dos opciones, o podemos hacer que la inteligencia artificial, y bueno, él pone muchos más argumentos, porque la inteligencia artificial al menos es solo un hito, que vienen ya muchas cosas como la medicina, la producción de energía y algunas cosas, porque ahora mismo la inteligencia artificial se ve limitada por muchos factores, pero digamos que llegamos a una etapa donde todo es posible. Entonces ahí él dice, imagina que todo es posible, ya llegamos a esa etapa, vamos a darle paso a una especie diferente y Ujú, nosotros nos hacemos de lado, o, porque bien es cierto, la evolución es así, llega y una especie y Ujú. te bota, y te bota, y te bota. sí. O bien, el ser humano empieza a tomar decisiones para que esto siempre nos siga acompañando y mantenerse como una especie dominante, por así decirlo. Entonces, yo creo que el norte de la IA no es hacer una imagen y semejanza, pero si lo fuera, eh, dijera que todavía estamos
unos 500, 1000 años. Porque para tener un ejemplo, en 2017, bueno, no sé, hace unos, hace algunos años cuando empezó esta guerra por replicar cerebros sobre todo, lo que más ha logrado reproducir el ser humano, al menos de lo último que yo he leído, es que hemos logrado reproducir apenas el 1% de un cerebro Sí, de un ratón. Entonces todavía estamos lejos, lejos, lejos de tener algo completo. Digamos que ahora con la IA, no sé, eso yo lo leí en pandemia. Puede que ahora esa cifra con la inteligencia artificial mejoró sustancialmente, pero yo sí, creo que para que sea imagen y semejanza, tardaremos unos 500 o tal vez más. Pero yo nuevamente digo, no creo que el propósito de la IA sea ser imagen y semejanza, porque vamos hacia un tema evolutivo y tiene que ser mejor que nosotros. Y Sí, bueno, ya es algo más sí, filosófico, sí, sí. pero No, claro. no, pero claro, es que esa es la esencia. Yo creo que claro, justamente por la falta de filosofía y la fuerza del marketing, tenemos esta, vamos, esta idea de miedo o esta idea de hiper fascinación por algo que decidimos como especie, digamos, lo hicieron unos investigadores particularmente, pero lo aceptamos, que es llamar inteligencia artificial a unos algoritmos, a unas posibilidades, claro, porque, claro, en ese momento le dimos el comparativo, no las plantas, no los animales, o bueno, por lo menos no los animales eh, eh, y que no sean el hombre, ¿no? O sea, claro, claro, estamos diciendo inteligencia y pensamos en lo antro, mm, ¿no? En lo antropológico, por claro, tanto, en lo humano, ¿no? Entonces, digo es artificial, ¿por qué? ¿No? Porque estoy simulando un humano. Y ahí yo creo que ahí empieza una trampa, porque cuando hablamos del test de Turing estamos hablando de que en una interacción yo como humano no sepa si hablo con una máquina o, no, o con un humano. No importa cómo lo hace. ya, Yo solo estoy esperando el respuesta, resultado que me dé la impresión de que es un humano. Y por tanto, la impresión de sentimiento, por ejemplo. Hay una película genial, Her, ella, ya, que estaría bueno mirarla, ¿no? Porque, claro, te ay, puede simular un amor. Es básicamente un tipo en una relación con un algoritmo. Y claro, si yo necesito que tú percibas que es una persona que conecta conmigo sentimentalmente, estamos pasando el test de Turing. ¿Qué hay detrás de eso? La parte de explicabilidad, porque es una caja negra. Aunque yo no sepa qué está ahí, me importa solo la respuesta. Y el test de Turing plantea eso. Y lo plantea, yo sí creo que desde el punto de vista filosófico, porque digo, no voy a pensar en evolución, no voy a pensar en cómo claro, crear esto, solo como sea, como caja negra. Si tú, humano, interactuando con esta caja negra, no sabes si es una caja negra o es un humano, y ya pasaste el test de Turing y ya tenemos la IA, claro. ya, Fíjate, ¿qué efecto tendría si ahora llamamos, hasta es más de caché, decía hace un rato Jonathan, que la empresa diga, yo en mi software tengo un módulo basado en IA para gestionar inventarios y predecir eh, momentos de mayor venta. es marketing, claro, Claro, se vendería mejor si dice, mi sistema es un sistema de algoritmos de alta eficiencia, estadística, Claro, matemática basada en Big Data, que gestiona inventarios. Porque no, ese es un sistema claro, menor. Es mejor decir IA, claro, IA, ¿no? Entonces, yo digo, creo, así para responder tu pregunta, creo que la capacidad de los softwares para contrapreguntar, contraargumentar, tener personalización y dar una impresión, el resultado de que está más humana, eh, yo creo que lo veremos dentro de estos siguientes 5 años. O sea, ya estamos viendo pasar mucho. el claro. test de Turing. Ajá, Es que O sea, bueno, es que es pasar el test. Ahora mismo dicen que GPT, Gemini, Cloud han pasado de alguna manera el sí, test de ajá, Turing, ¿no? eso Pero, escuché. pero digamos, pero quiero insistir que es que el test de Turing está enfocado en el resultado, en la impresión que yo claro, tengo, Claro, es decir, no en cómo está armado eso, que tiene unas claro, explicaciones más profundas. Pero eso, de todas formas, para mí, quiero insistir, es IA, es inteligencia artificial débil aún, muy potente. Y en el ejemplo del ratón, que las cifras pueden ser igual, yo puedo como algoritmo tener el 1% de lo que tiene el cerebro humano, pero en una función de cálculo, de búsqueda, de composición, va a ser el algoritmo más eficiente que el humano, aunque el humano sea 100 veces más exacto, o 10 claro, veces más, pero estamos hablando de una operación posiblemente
de agrupamiento, de abstracción, de reconocimiento de patrón de cálculo potente. Que una calculadora resuelva unas ecuaciones no hace que sea superior a mí como humano, es superior en un tema instrumental. Y por tanto, ¿cuántos años faltarían para la IA general? Yo creo que podría ser que no lleguemos nunca. Los más aficionados hablan de un transhumanismo y por tanto ya el humano queda y nos reemplaza a algo que sería el 100% del humano. O sea, ya no, ya estaría Skynet. Claro. Sería Skynet, Skynet, ¿no? claro. Skynet, Más ya. está persiguiendo desde el Porque capítulo yo ahí anterior. solo insistir en un tema ahí. Claro, tú dices que nosotros dejemos que la IA nos supere. No, pues es que ese propio proceso de desarrollo pasaría de nosotros. Claro. O sea, si esos algoritmos que tenemos ahorita que se van a vengar de mí si es que dicen, no, este estuvo diciendo Claro. con Jonathan y Camilo y los van a atacar a ustedes dos también, que era débil y se fue capaz de superarse y hacerse general. Es lo mismo lo que nos pasó a nosotros como especie, ¿no? O sea, Claro. ¿en qué momento, fíjate, nos hicimos humanos? Suelo contar esto, yo hay en un sitio del aeropuerto de Quito que venden buenos asados, Ya. antes ponían ahí un papel en las mesas que sabía decir, seguramente cuando descubrimos el fuego y a alguien se le ocurrió poner carne, y habrá olido, ¿no? Claro. Ese tema, se generó un efecto. Y entonces en ese papel ponía, seguramente cuando alguien descubrió el fuego, lo que primero se debieron haber dicho es, hagamos un asado. Claro. Claro, porque, y quiero decir eso porque en torno al fuego se hizo, para mí, varias cosas, pero dos que quiero decir y que tienen que ver con algo que me gusta mucho que han comentado ustedes, ¿no? De la parte más humana. El fuego hizo que nos sentemos en torno y se hagan los primeros podcasts, porque habrán intercambiado un montón de experiencias, conocimientos, tal, y en torno al fuego se cuidó al enfermo. Porque, claro, si tú estás golpeado, ¿no? Si estás lastimado y te tienes que quedar a cuidarte, ese animal social, digamos. Alguno dirá animal usted, pero bueno, ese animal social, claro, a través del fuego, digamos, o gracias al fuego, o a lo mejor hasta sin fuego, solamente estoy poniendo una metáfora de tener abrigo, ¿no? Abrigo, yo creo que es lo que nos ha hecho como especie evolucionar. Y claro, el transhumanismo sería esto, pues una evolución lejos ya de nosotros. O sea, creo que llegaríamos a un punto, si fuese así, ¿no? Como dioses, conectar ciertos elementos, vectores que nos faltan, y eso pasaría de nosotros. Y claro, por eso es la superinteligencia, ya, claro, ya pasarían de nosotros, pero claro, ahí no sé qué soñarían esa nueva especie, ¿no? claro. No lo sé, porque nosotros sí que soñamos, fíjense, soñamos, digo yo, gracias a que somos mortales, Claro. Sabemos que tenemos un tiempo determinado y un papel que cumplir y unas capacidades que desarrollar. Claro, las máquinas no sé, si es que además no mueren y son infinitas, no sé qué las movería, ¿no? Claro, energía, energía. O sea, todos los libros de ciencia ficción hacen alusión a la energía. Incluso los dos pilares inmediatos de la tecnología moderna, según algunos documentales, es la energía y es la inteligencia artificial, o sea, los inmediatos, o sea, lo que el ser humano está tratando de resolver así para ayer. Sí. O sea, hacer nuevas baterías, nuevas cosas. Entonces, sí, creo que es un vaivén de todo. Bueno, y en general, creo que hemos disfrutado bastante. Sí, no, muchas gracias. No sé si respondimos la pregunta de Camilo, sí. que ha sido la más dura. Ya. Sí. O sea, no tengo tiempo. Claro. Me dieron más que todo dos perspectivas diferentes, tanto la de Jonathan como que la IA no tiene que ser igual al humano, como la de Nelson que, o sea, dijo de aquí a un tiempo ya tenemos Skynet, entonces... O sea, nos venden un concepto. Ajá, Conceptos. claro. Podrían ser, ¿no? O sea, Ajá. pero yo lo veo, digamos, no sé, la sigo viendo como un instrumento. Para mí es una herramienta súper potente que nos potencia unas capacidades concretas, Claro. no nos anula de ninguna manera. Pero, Bueno, gracias, Muchas espero gracias. No. que les haya gustado a los que nos están viendo, escuchando, en donde sea que estén. Bueno, primeramente agradecerle aquí a Nelson por acompañarnos a esta tertulia, este compartir de ideas, que creo que ahora mismo, y lo decíamos al inicio, creo que este tipo de espacios le hace falta al país, le hace falta
a la humanidad como tal, o sea, tener contenido de calidad. Igual con Camilo estamos experimentando la calidad técnica, porque ahora tenemos calidad de invitados y calidad de temas. Entonces, nos iremos superando cada vez. Agradecerles por acompañarnos y que tengan un excelente día, noche, a los que se estén viendo eso. Y Camilo, un saludo para la audiencia, para cerrar. Muchas gracias a todos. Sobre todo, el podcast anterior hice un comentario interesante. Y les animo a seguir comentando y que, sobre todo, como ya dijimos la vez anterior, que nos comenten quién quisiera que venga en el próximo episodio y así tener más tertulia, más temas, sobre todo, de qué hablar. Gracias de nuevo aquí a Nelson, como ya lo comenté al inicio, uno de mis referentes. Y ya, eso. Muchas gracias. Antes de cerrar, yo quiero que Nelson cierre mandándole un deber a la audiencia. Claro. Lo que sea. Lo que sea, deber. Sí. Lo sea. Una tarea. No, ya me había olvidado que era profe. Para que pongan en práctica todo lo que hemos hablado o algo de lo que hemos hablado que pongan en práctica. Sí. A ver, bueno, en lo técnico, o sea, las herramientas cada vez son más fáciles y hay que aprenderlas, ¿no? No importa la edad, hay que aprenderlas y ya está. Eso, la pandemia mismo nos enseñó a aprender cosas rápidamente, sin importar la edad. La gente que estaba en casa, sola, mayor, aprendió a comunicarse, por ejemplo. Claro. Fácilmente hacer sus transacciones financieras. Y de forma general, yo creo que esta tertulia me ha comprometido en soñar en crear un ecosistema, Camilo, Jonathan, en nuestro entorno más cercano y poder contribuir cada uno desde nuestras posibilidades hacia un sueño común. Es, claro, digamos, el deber de todos, el deber también para mí, ¿no? Les agradezco un montón y simplemente plantear que en donde estemos vamos creando un ecosistema, ¿no? Un ecosistema en el que interviene nuestros sueños y nuestras capacidades por una inteligencia colectiva. No basta colectar inteligencia, juntar, ¿no? Sino hacer una nueva inteligencia, una inteligencia colectiva. Eso. Bacano. Y muchas gracias. Gracias. Camilo, gracias. Gracias. Bien, vamos. Hasta la próxima. Qué bueno.